Y hay un largo camino, obviamente, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Nosotros hablábamos recién de las medallas. Lo importante, bueno, sí creo que sí, es competir y demás, pero hay un largo camino también a la paridad de los Juegos Olímpicos en lo que era de la era moderna, celebrado en Atenas en 1896. Hubo, obviamente, muchísimas discusiones en el medio, pero claro, no había presencia femenina. Recién en la segunda edición, también, miren, casualmente en París, en 1900, se le permitió participar, pero solamente en algunas disciplinas a las mujeres. Queremos saber un poco de esta historia, qué es lo que está ocurriendo con la paridad de género en estos Juegos Olímpicos. Y para charlar sobre este tema está en comunicación telefónica Georgina Estico. Ella es directora y cofundadora de Grown Género y Trabajo, para entender un poco más qué es lo que está sucediendo en París este año. Georgina, ¿cómo te va? Acá Mati Canzoneta te da la bienvenida a Sin Fin. ¿Qué tal, Mati? Un placer estar hablando de este tema que es tan interesante y que en realidad nos impacta más de lo que nos damos cuenta, ¿eh? Totalmente. Yo hoy hablaba un poco sobre los Juegos Olímpicos y decía que me parece que bueno, son los Juegos Olímpicos también más memeables, que más están en redes sociales, un poco todos somos expertos de todo, ¿viste? Bueno, las redes sociales ayudan y a veces no, pero se está hablando y mucho, a diferencia de otros Juegos Olímpicos. La historia es muy larga, empecemos un poco más por el principio. ¿Cómo fue que las mujeres finalmente pudieron ingresar en los Juegos Olímpicos? Mira, nosotros separamos toda la historia como en tres grandes etapas. Y la primera etapa, que va desde 1900, que es la primera vez que se habilitan algunos juegos para las mujeres que tenían que ver más con el tenis y con el golf, hasta esa primera etapa va hasta la década del 30. Uh-huh. Yo creo que de las etapas donde de mayor lucha, ¿no? Y digo lucha porque las mujeres se organizaron en múltiples federaciones para lograr justamente esa mayor participación, pero básicamente Sí. la idea preponderante en esa época y que después también se vio en las que siguieron tenía que ver con que se pensaba que a las mujeres no les interesaba el deporte, que el deporte les hacía mal a su corporalidad, entonces no iban a poder tener hijos. Entonces quienes tenían que tomar las decisiones, que era todo un grupo de varones, asumía Mirá. que y aparte que a nadie le iba a interesar ver el deporte femenino, ¿no? Uh-huh. Como básicamente esa fue la gran discusión. Uh-huh. Pero estaba un poco relacionado a eso, entonces, a lo físico, a que digamos, a que podría llegar a impactar en el físico de la mujer. Eran como los tres factores juntos, que Mirá. podían impactar en el cuerpo de la mujer, que a Uh-huh. nadie le iba a interesar verlo, y también esto de que no era su lugar, básicamente, ¿no? El lugar de la mujer era otro, no era estar compitiendo. Y en este sentido hay un hecho histórico muy, muy, muy importante que en realidad es muy poco conocido, que estas mujeres que se autoorganizaron, organizaron unos Juegos Olímpicos específicos de mujeres, Ajá. para poder demostrar justamente que podían hacer más disciplinas que las de que el Comité Olímpico en ese momento les estaba ofreciendo, ¿no? Qué loco. ¿Y eso dónde fue? ¿Un poco paralelo a medida que también cada cierta cantidad de años que lo hacían los Juegos Olímpicos? Decir, che, mira, nosotros también podemos. Ellas lo hicieron, mira, se organizó con 2 años de diferencia y también fueron cada 4 años, fueron 4 Juegos Olímpicos de mujeres, que los 2 primeros llamaron Juegos Olímpicos para mujeres y los siguientes los tuvieron que cambiar el nombre porque el Comité Olímpico les iba a hacer un juicio si seguían, y fue muy interesante porque en las 2 primeras ediciones participaron muchísimas más mujeres en muchísimas más disciplinas que las que estaban habilitadas en los Juegos, hasta más países, ¿no? Llevando mujeres en las delegaciones. Finalmente, después del cuarto evento, tuvieron que llegar a un acuerdo, porque lo que veía el Comité Olímpico es que este evento tenía audiencia y estaban compitiendo. Es decir, estás compitiendo básicamente por la misma plata. Y llegar al acuerdo fue prometerles a las mujeres que iban a abrir más disciplinas. Lo que fue súper interesante, que esto también es parte de la historia que no conocemos, es que las mujeres estaban pidiendo 10 disciplinas en atletismo, sobre todo, 10 eventos diferentes, les dieron 5 y les dieron otro, que por primera vez ahí fue alrededor de la década del 30, se habilitó la gimnasia rítmica, la gimnasia artística, la que hoy vemos en la tele que nos encanta, y está Simone Biles. Bueno, eso fue... primero se abrió para varones y en la década del 30, 36 si no me equivoco, fue la primera vez que las mujeres pudieron participar. Bueno, a partir de ahí también hay otro evento poco conocido, un boicot de la delegación británica, que las mujeres tampoco participaron de esos juegos porque justamente el comité no cumplió lo que había prometido, ¿no? Que era habilitarle más disciplinas. Y bueno, vino toda una cuestión de ir abriendo de a poco, claro, ¿no? Estas disciplinas.
y que algo que fue muy importante y que tuvo que ver fue la Guerra Fría, ¿no? Cuando fue la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial no hubo Juegos Olímpicos, había una preponderancia política para poder demostrar justamente qué tan fuertes somos, y los Juegos Olímpicos era también un espacio de lucha. Y en ese sentido, la Unión Soviética invirtió muchísimo dinero en trabajar con sus atletas en todas las disciplinas, y bueno, Estados Unidos también, en este sentido. Y hay algo que ahí empezó con justamente esa lucha que tuvo que ver con que ya estamos hablando más o menos de la década del 60, con preguntarse sobre qué significa ser mujer en el deporte. ¿No? Que era una pregunta que antes no había existido. Y entonces, los primeros test para poder demostrar que uno era suficientemente mujer surgieron justamente en esa década, en la década del 60, sobre todo porque se armaba mucho debate donde lo que se consideraba femenino para la Unión Soviética era muy distinto que era para el mundo del Occidente. Entonces molestaban esos cuerpos más grandes, esos cuerpos más trabajados. Y bueno, olvídate, en esa época también no había absolutamente nada en relación al doping, ni estudios todavía. Entonces todo se ponía en duda, ¿no? Todo, y además un poco esto, como que lo que más pesaba también era como, bueno, el cuerpo de la mujer como una debilidad, ¿no? Y demás, y a lo que se han enfrentado en cada país, me imagino que también han tenido distintas luchas, tal vez algunos países un poco más abiertos, y por ahí era el país contra el comité, y en otros casos más las mujeres como grupo para poder ir a enfrentar esos desafíos, ¿no? Totalmente, Matías, pero por ejemplo, para tomar un ejemplo, el caso del fútbol con Inglaterra, ¿no? El fútbol las mujeres tuvieron prohibido utilizar las canchas de fútbol masculinas desde 1910, si no me equivoco, hasta 1971, ¿no? Es decir, no en Inglaterra, un país de Occidente. Entonces, imagínate, si las mujeres ni siquiera podían estar utilizando las mismas instalaciones. O sea, estamos hablando de practicar el mismo deporte. Exactamente, estamos hablando de practicar el mismo deporte. Bueno, de ahí hubo una larga historia hasta que en la década del 90 finalmente se armó el primer mundial de fútbol, y después que se armó el primer mundial de fútbol se habilitó como disciplina dentro de los Juegos Olímpicos, que estamos hablando de 1996, ¿no? 4 años antes del nuevo milenio. Entonces, claro, la deuda y el ejercicio y el poder justamente las mujeres tener acceso a todas las disciplinas deportivas es una lucha que lleva más de 100 años. ¿no? Claro. Y entonces, hoy nos parece natural, decimos, por ahí es un dato como que aunque a uno le podría parecer como simpático, que haya una igualdad numérica, ¿no? De cantidad de mujeres participando en estos Juegos Olímpicos, pero pasaron más de 128 años para que esto fuera posible. Y eso es lo que nosotros tendríamos que poder entender lo difícil que es, ¿no? Y todavía que hay tantas federaciones como, por ejemplo, la del fútbol, donde no participa el mismo número de delegaciones femeninas que masculinas, claro, ¿no? Y las que han quedado en el camino también, ¿no? Digamos, luchando, deportistas seguramente brillantes que no han podido ejercer su disciplina, producto de esto, ¿no? Producto de que estaba prohibido, es decir, no es que no querían, que estaba prohibido, y a partir de ahí también, aún aquellas que lo tienen habilitado, tampoco sabemos, esto no solamente pasa en la Argentina, pasa en todo el mundo, y lo vemos como, no sé, esta misma semana, creo que si no me equivoco, las mujeres que practican rugby en Estados Unidos, que ganaron una medalla, se quejaron de la poca inversión que tienen, ¿no? Uno puede decir, ¿no? Donde Estados Unidos es uno de los países donde más igualdad hay en inversión. Después no ganan lo mismo los atletas, pero sí en inversión, por lo menos a nivel de college, que es donde más se practica el deporte y donde salen todos los deportistas. Esa inversión en el deporte es bastante similar gracias a un cambio en la política pública de los años 70. Claro. El resto de los países no. Bueno, lo que ha pasado con la AFA, ¿no? Digamos que las jugadoras de la selección también en un comunicado expresaban que no le daban ni siquiera la merienda, cuando son parte de la misma asociación del fútbol argentino, de una asociación del fútbol argentino campeona, y bueno, los lujos que por ahí pueden tener los jugadores de primera, ¿no? Bueno, ahí tenemos como una gran diferencia en distintos países. Por ejemplo, tenés países como los nórdicos, donde hoy en el fútbol particularmente están ganando el mismo salario, y hace un par de semanas, antes, en fines de ahí de junio, también fue noticia que en el caso de Dinamarca les iban a aumentar los salarios a los varones, y los varones dijeron que no aceptaban el aumento si no se los daban también a las mujeres, entonces lo repartieron.
Y por otro lado tenés casos como Inglaterra, bueno, ni vamos a hablar de Argentina, que esto vos recién lo contaste, pero en el caso de Inglaterra, que también en junio, en el Manchester les tenían que, si hay instalaciones de varones, hay instalaciones de mujeres, tenían que hacer modificaciones a instalaciones de varones. Ajá. Y entonces lo que hicieron fue mover a los varones a las instalaciones de mujeres y llevar a las mujeres a instalaciones móviles precarias. Uh-huh. ¿No? Entonces eso te da también como el termómetro de la importancia. Claro. Y quien diga que esto se hace porque el fútbol, por ejemplo, hablamos de fútbol porque lo que más se mueve, pero sí, va para cualquier tipo de deporte, ¿no? No mueve dinero, está demostrado que sí, que si se le da espacio televisivo, espacio en las noticias, mueve más dinero que el fútbol masculino. Totalmente. Porque hay más gente esperando, como un negocio no explotado, uh-huh, y donde muchísima gente lo quiere ver y quiere participar y uh-huh, quiere estar, ¿no? Entonces seguro, por eso también rompe récords todo seguro, el tiempo. Y esta brecha un poco, ¿no? Porque ahora vamos bien a lo que está sucediendo en París, pero un poco sí, la paridad, la lucha de todo, desde en un primer momento para poder participar y también en lo que es una forma de vida, en el tema salario, ¿no? Es como son bastante luchas dentro de una, ¿no? Exactamente, es participar, es ejercerlo, claro, es ganar el mismo dinero. Estamos hablando hoy de los deportistas, pero también hay que hablar de quiénes son los que trabajan en relación a esto, es decir, uh-huh, las posibilidades reales para los coaches. Hoy el 13% de los coaches son mujeres, y eso también el Comité Olímpico hoy lo tiene como parte de su agenda. Y también, bueno, obviamente un gran debate que nos queda es salir del binarismo, ¿no? Claro. Estamos a la participación de las mujeres, pero algo muy poco resuelto, con mucho debate y con muy poca claridad, tiene que ver qué pasa con las personas intersex y trans y no binarias en su participación, ¿no? Ahora vamos a ir a ese punto con lo que sucedió con la boxeadora en el día de hoy, pero antes preguntarte qué es lo que está sucediendo con la paridad de género en París 2024. Mira, en relación a paridad de género hay cosas muy, muy interesantes. Por un lado, como decíamos recién, hay paridad numérica de sí, atletas, de deportistas mujeres y varones por primera vez en la historia. Es decir, esto es importantísimo. Esa paridad numérica no se da de la misma manera en todas las disciplinas. Hay disciplinas que todavía no la cumplen y por eso es que existen disciplinas exclusivas de mujeres, como son el nado sincronizado y la gimnasia rítmica. Es decir, se sostienen feminizadas, porque si no, de otra manera el número no alcanza. Entonces, esto también es sumamente importante para tenerlo como reflexión. Esperamos que en los próximos Juegos no haya disciplinas exclusivas ni de mujeres ni de varones. Y también hay algo que muy, muy desde lo simbólico que ha realizado el Comité Olímpico que organizó París, uh-huh, que tiene que ver con, por ejemplo, cambiar el nombre de alguno de los estadios solamente para este evento, ¿no? Pero para poder mostrar la importancia de muchas mujeres que participaron a lo largo de la historia y que hicieron posible que esta participación, o por ejemplo el caso de la maratón, que viste que siempre se cierra con la maratón masculina, el evento cierra con esa maratón. Bueno, este año no, el evento de cierre es la maratón femenina, también como una forma de como de saldar una deuda, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, esta maratón también es importante simbólicamente y necesitamos que la audiencia esté mirándolo. Y el recorrido que van a hacer todos los maratonistas es un recorrido que también tiene que ver con una marcha que se fue durante la Revolución Francesa que hicieron las mujeres desde París a Versalles, así que también tiene un peso histórico. Cómo se mete la historia, ¿no? En todos los Juegos Olímpicos es increíble también. En esto, sí, a full, ¿no? A full. Y mira, y otro dato también interesante que se hizo este año también fue poner los eventos en horarios y días para que compartan lo que se llama el prime time, eventos masculinos y eventos femeninos. Ajá. Porque muchas veces lo que pasaba es que, por ejemplo, vos tenías en un horario donde podía ver la mayor cantidad de la gente, no sé, el básquet masculino, y que aparte en el Río fue la entrada más cara, por ejemplo, ver esa final, y el básquet femenino te lo ponen en un horario que nadie lo puede ver, ¿no? Sí. Bueno, en este encuentro se tuvo ese cuidado de hacer esa distribución de los eventos para que tengan la misma atención mediática. Bueno, podemos decir que París se está portando bien entonces. Total, París se está portando bien, sí. Está haciendo los deberes. Veremos en 4 años a ver qué es lo que ocurre. Bueno, aprovechando este momento, estamos hablando con Georgina Stico, ella es directora y cofundadora también de Ground Género y Trabajo. Bueno, hoy se generó un poco esta, no sé si decirle polémica, pero sí lo que ha sucedido en la competencia de boxeo en los Juegos Olímpicos, donde Iman Khelif, es el nombre de nacimiento, debutó arrasando a su rival y continúa la polémica por su participación que se ha llevado en este combate de una boxeadora trans, ¿verdad?
¿Qué es lo que Ya. se está hablando sobre esto? ¿La pueden finalmente excluir de la competencia? Por lo que tengo entendido, ambas boxeadoras, la argelina, esta boxeadora trans, la italiana, bueno, que nació en Japón, después se nacionalizó en Italia, ambas han tenido tremendo lío el año pasado por unos cromosomas que utilizaron en la competencia y también las habían dejado afuera, ¿no? Ya vienen de polémicas. Quiero aclarar una cosa sumamente importante, sí, antes de empezar. Sí. Ella no es trans. Ah, ok. No repitamos eso porque eso no es cierto. Ella Ok. no es trans. Ok. Argelia no tiene apoyo al colectivo LGBT Bien. y no permite nada en relación a las personas trans. Bien. Entonces, eso no es cierto. Nosotros, es decir, no es cierto y ni lo podemos decir. Y es cierto que está en muchos medios. Así Qué que interesante eso eso que nos planteas de Argelia, de lo que sucede en el país, porque bueno, la noticia por ahí circula y los titulares son otros. total. Como decís, sí, Mati, circulan los titulares y repiten cosas que no, nada, sin tener en cuenta también como de dónde vienen, ¿no? Entonces, esa es una primera aclaración. Otra aclaración que también nos parece como interesante, que ahí nos damos cuenta de la necesidad de la investigación. El año pasado a ella la descalificaron, la Federación de Boxeo la descalificó, no, justo cuando estaba en la última pelea, no es que la descalificó de todo el torneo, es decir, ella viene participando en estas peleas como amateur desde 2018, pero antes de que tuviera que pelear por la medalla de oro es cuando le hacen este test que no está claro, y eso también me gustaría muchísimo aclarar, no está claro de qué fue el test. Ajá. Se mezcla la testosterona con el tema de los cromosomas, que eso no es posible, es decir, o te testeas por hormonas o te testeas por un tema cromosómico, o es otra clase. Entonces, de que si tiene XY tampoco lo sabemos, eso tampoco está publicado. Quiero decir, la federación hizo el estudio y nunca publicó los resultados. Ajá. Simplemente dijo, no cumple con las reglas y entonces la descalificamos. Después los medios interpretan otra cuestión. Y acá me parece también importante que el Comité Olímpico está peleado con la Federación de Boxeo. La Federación de Boxeo no participó de la organización de estos eventos. Entonces, eso también como para aclarar. Y me parece importante, como sobre todo, tener en claro esto de que ella no es trans y que tampoco sabemos exactamente bien cuáles son los test estos que se hicieron, porque nunca se publicaron, no fue muy transparente. Y en el caso de que realmente, me voy del caso de ella, pero haya alguna deportista que tenga niveles de testosterona más altos, eso depende de cada federación deportiva hoy, de entender cuál es ese límite por el cual podría o no participar después en evento, porque no es lo mismo. Claro, no es lo mismo la federación que después el Juego Olímpico, tendrán otros parámetros, me imagino también, ¿no? No, el parámetro siempre es de la federación, siempre lo pone la federación, y cada federación pone un parámetro diferente. Entonces, por ejemplo, en Tokio hubo una mujer trans que participó en levantamiento de pesas, que cumplía con los reglamentos de su federación, participó. No hubo mucho mayor debate. Acá yo creo que el debate tenemos que tener en cuenta que hay un tema político entre la Federación de Boxeo que quiere imponerse y el Comité Olímpico, que hay un tema de esto también, de difamación, es decir, nosotros no podemos decir algo que no es, entonces, y lo ponemos en peligro a la deportista. Imagínate ella teniendo que volver a su país cuando los medios internacionales están diciendo si están poniendo en juego su identidad, es decir, realmente su vida está en peligro. Y después también tiene que ver algo particular del boxeo, que el boxeo es un deporte que también se mide por peso, ¿no? Entonces, y ella cumple con esos requisitos. Estábamos buscando noticias y ahí también es interesante esto de que la italiana ya había dicho que no quería jugar con ella. Entonces, eso también es como, ¿por qué no hablamos de su actitud de bajarse del ring? Claro. ¿No? Si ella no quería, es decir, evidentemente ya había dicho que no estaba de acuerdo y no quería jugar y entonces se baja de ese ring. Entonces creo que hay como distintas dimensiones donde tenemos que hablar de esto, de la dimensión más organizativa sobre cuáles son las reglas para las personas trans para poder participar, si es que hubiera, ¿no? Y entender que no es este caso, si hay algún tema sobre el nivel de testosterona en sangre, cuál es y que esté claro para todo el mundo, para que no salgamos a decir cosas que no son. Y por otro lado está la dimensión más humana, ¿no? De qué impacto tiene esto que se está hablando hoy en todas partes en relación a la vida de una persona con datos privados que ella nunca publicó. Claro.
Claro. ¿no? Sí, esto trascendió un poco. Bueno, de hecho, hasta el presidente Javier Milei también tuiteó. Bueno, los mandatarios también, digamos. Deportistas, Maravilla Martínez tuiteó hace un rato también sobre el tema, claro, ¿no? ¿Viste? Y sin reflexionar sobre, ¿de qué te estamos tuiteando? Qué fácil que es tuitear, ¿no? Sin ponernos a buscar la información y testear y ver realmente de qué estamos hablando. No, y cómo nos comemos todas las curvas, digo, en esto, lo que yo mismo, digamos, leí, traté de leer, vi los titulares, leí algunas noticias y demás, y lo que van contando no es un poco lo que va sucediendo, ¿no? Que con las noticias pasa un poco eso, se va armando como esa cápsula, che, es esto y todo lo demás no, y bueno, lo que queda es lo que no es. Claro, y que aparte, a ver, hay como muchos grises, y lo que vemos en esta noticia es esa, la cantidad de grises, es decir, un test que nunca se publica, que no queda claro el porqué, un comité olímpico que se pelea con una federación, que no entiende, es decir, ahí no me quiero meter porque no termino de entender bien qué fue lo que sucedió, pero podría llegar a tener un tema con esto. Es decir, el comité olímpico sí lo que hace es obligarles a las federaciones, a partir del 2021, también esto es muy reciente, de que sean claros cuáles son las reglas. Bien. Esas reglas tienen que existir, pero tienen que ser claras para que todos se sientan que estamos como en igualdad de condiciones ante el deporte, ¿no? Y que no se cambien porque alguien gana, porque ese es el tema. Es decir, el problema es si gana, si no gana, ¿qué? Exacto. Estaba mirando que hubo unos juegos ahí ya te digo, creo que fue en el 2020, bueno, en Tokio, ¿no? Donde justamente en el caso de karate hubo un varón que noqueó a otro compañero, también estaban así peleando, bueno, en este caso ya era una final, lo terminaron descalificando porque aparte hizo un movimiento que estaba prohibido, y en este caso ni siquiera estamos hablando de eso, es decir, todo lo que pasó dentro de las reglas. Seguro. ¿No? Es decir, no, ni siquiera ese es el caso, bueno, a ese lo descalificaron porque había hecho un movimiento que estaba prohibido, noqueó a un compañero. Nadie les hizo un test de testosterona a los dos para entender, ¿no? Si el otro tenía demasiada testosterona para pegar y que sea peligroso para sus compañeros, y lo noqueó. ¿No? Veremos qué es lo que pasa, Georgina, en Los Ángeles, ¿no? El 2028 es en los Estados Unidos, así que yo creo que, bueno, por lo que vos me contaste, un poco también se venían portando bien, esperemos que sigan cumpliendo. Depende mucho del país, pero bueno, Estados Unidos en su delegación ha llevado una persona no binaria, Canadá también. Sí. Podría llegar a decir que ojalá, porque el Comité Olímpico pesa mucho en esa organización y en esas reglas, ojalá que veamos esto como una promoción y un empuje, ¿no? Ojalá que así sea. ¿Dónde los seguimos, Georgina? Contanos, danos tu página, la página de Ground Género para seguir todos estos informes que están buenísimos. Nos pueden seguir en Género y Trabajo, que estamos en Instagram, en Twitter, también estamos en TikTok, y nuestra página también es generoytrabajo.com, y tenemos aparte una página especial ahora que se llama, que si entran a nuestra página la van a ver, que son generoytrabajo.com/Juegos Olímpicos, y ahí tenemos datos de las participantes, datos históricos, ¿no? De las medallas, de las disciplinas, que pueden ir viendo justamente cómo se fue modificando a lo largo del tiempo toda esta participación. Espectacular. Georgina, gracias por tu tiempo, buena tarde. Un placer, gracias Matías, hasta luego. A vos, Georgina Estico, ella es directora y cofundadora de Ground Género y Trabajo, y nos contaba lo que está sucediendo con los Juegos Olímpicos, bueno, al fin una buena, ¿no? Paridad de género en París 2024. Estás escuchando Sin Fin. Actualidad, cultura, política, música y espectáculos. Un sinfín.